¿Qué es la geopolítica? Para que después, partiendo de una definición de geopolítica, vayamos a hablar de la geopolítica de las Malvinas. Ricardo. Bien, la geopolítica es tan vieja como la historia del hombre. Lo que pasa que recién, a mediados del siglo pasado, fue tomando cuerpo como ciencia, ¿no es cierto? Cuando entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra, algunos politólogos alemanes y otros muy cerca de Alemania le dan origen a esta ciencia, que es la geografía implicada en la política, que tiene que ver con las fronteras que se mueven, que nunca son estables, y que hablan del organicismo que venía de la sociología, ¿no? Como que nosotros somos, el mundo es un cuerpo y está permanentemente en movimiento. Esta es una visión, pero hay otros autores que plantean otras cosas acerca de la geopolítica, y hoy, como avanzó la ciencia, también está el tema de la web, las nuevas tecnologías, que por supuesto tienen muchísimo que ver con la geopolítica. Oscar. Coincidiendo con mi colega, a mí me gusta mucho, me parece muy didáctica la definición de un milico argentino que dijo: desde los albores de la historia los pueblos han tenido que defenderse de las potencias imperiales. Entonces yo distingo la geopolítica de los países dependientes como el nuestro y la geopolítica de las potencias imperiales. Entonces la geopolítica de los países dependientes como el nuestro es ver cómo defienden su geografía de las aves rapaces, y la geopolítica de las aves rapaces es ver cómo se apropian de los recursos, las tierras, el aire, el litio, el agua, como el acuífero guaraní, de los pequeños países. Perfecto. Entonces, la pregunta para iniciar el debate sobre Malvinas: ¿cuál es la cuestión geopolítica implicada en Malvinas? Partimos del 82, partimos del 1833. ¿Desde qué lugar partimos para hablar de una geopolítica de las Malvinas? Esto tiene que ver con la hegemonía mundial. Cuando hablamos del 83, hablamos de Inglaterra, que en ese momento era la dueña un poco de los 1833. Mares. Claro, 1833. Dijiste 83. Perdón. La hegemonía era de Inglaterra, que como un pulpo opresor manejaba con sus tentáculos varios puntos del mundo, entre otros lo que después fue a ser la República Argentina, porque en esa época, en la época de Rosas, todavía no estábamos conformados como nación, como es actualmente. Pero Inglaterra, bueno, dominaba como la Estado India, nacional, para claro, decirlo ya exactamente. Exactamente. Inglaterra dominaba la India, que era la joya más preciosa que tenía, estimándola obviamente. Había penetrado a sangre y fuego en China, provocando dormir al pueblo chino durante 100 años con la guerra del opio. Bueno, tropelías que hacía por el mundo, entre otras, quedarse con los enclaves estratégicos, en este caso un paso importante entre los dos océanos, y además el tema de la entrada directa a la Antártida, ¿no es cierto? Esta era en ese momento la importancia geopolítica y geoestratégica de Malvinas. Hoy sabemos que tiene muchos otros recursos, y es importante porque la OTAN, después de no servir para nada en el Atlántico Norte, empezó con esta guerra a mandarse en el Atlántico Sur. Pregunta, ¿no?, sobre lo que vos decís. La Antártida ya era un punto de disputa geopolítica a principios del siglo XIX. Y claro, tanto es así que varios países europeos, incluso Estados Unidos, ya iban mandando expediciones. Nosotros desde 1902, creo, no sé si está bien la fecha, ya tenemos avanzada sobre la Antártida. ¿Desde dónde partimos? Yo diría que lo que son operaciones geopolíticas de Inglaterra y sus aliados, sostenidas durante 2 siglos y medio, son posiciones defensivas de la Argentina. Inglaterra empieza a invadir en 1763, a invadir el continente. En 1765 es la primera invasión Malvinas.
Luego vienen las invasiones que nos enseñan en la escuela. Hasta ahora Inglaterra viene sola. La primera gran alianza de una invasión a Inglaterra es lo que llamamos la Guerra del Paraná, con la batalla de Obligado, donde Inglaterra se alía a Francia. Pero antes de eso, donde tenemos la primera operación de pinzas anglo-norteamericana, es en el ataque norteamericano a cañonazos de 1831, y luego ingresa a Inglaterra en 1833. Esta es la primera operación anglo-norteamericana. La segunda operación anglo-norteamericana es en 1982. Entonces, en 1831 ya Estados Unidos define la regla de juego de las alianzas. Y es, yo te pego, pero el que ocupa es Inglaterra. Yo coordino, pero el que se encarga de resolver territorio es Inglaterra. La importancia de 1982 es donde ponemos los antecedentes. Entonces yo diría, primeros antecedentes. Las guerrillas nuestras son apoyadas militarmente y con armas por Inglaterra. Nuestras fuerzas armadas, en vez de combatir las guerrillas bajo Estado de Derecho como tenían todas las posibilidades, conforme a directivas norteamericanas se van de mambo. Toda la geopolítica de la guerra de Malvinas tiene dos enfoques. El enfoque oficial de muchos es no hay geopolítica. Un día el borracho tomó 3 copas de más y como ya teníamos problemas internos en la Argentina, el borracho dijo vamos a invadir Malvinas. No hay geopolítica, no hay nada. Pero esta versión, para la cual Inglaterra tiene su película maravillosa, La Dama de Hierro, en esa película maravillosa, protagonizada por Meryl Streep, Inglaterra le dice al mundo la historia oficial. En esa película está Margaret Thatcher tomando el té, viene un oficial del almirantazgo y le dice, los archifascistas invadieron Malvinas. O sea, 2 de abril, 3 de abril. Y ella le dice con su tono británico, flemático, ¿y en cuánto tiempo nosotros podríamos preparar una flota? Y el almirantazgo le dice, cuando usted lo ordene. Pero si yo lo ordeno, ¿en cuánto? En 48 horas. Cuando ustedes le pregunten a un militar si esa flota se arma en 48 horas, se les va a reír en la cara. Virginia Gamba, una intelectual argentina, demuestra... Estudiosa del problema de hace muchos años. En Naciones Unidas ahora. Demuestra la falacia, ¿no es cierto?, de la flota británica. Estaba derruida, prácticamente los militares estaban jubilados, y se los convoca a último momento. El Parlamento no les quería pagar el dinero que subvencionaba la flota, entonces esta flota no sirve para nada. O sea, ¿qué digo yo en las charlas de una manera? Fue una cama armada por el imperio norteamericano y el imperio en decadencia británico para salvar y darle a la OTAN un protagonismo que después ya lo vimos cómo siguió funcionando. Cambiaron los ejes de la guerra, inclusive, porque las hazañas que hicieron nuestros pilotos, por ejemplo, le demostraron, como decía San Martín, que nos iban a comer abriendo la boca como una empanada. Virginia Gamba, como dice mi colega, es la geopoliticóloga argentina más prestigiosa que tenemos en el mundo. Ella escribió, junto con Lawrence Freedman, un Lord Sir británico, escribieron un libro conjunto. O sea, esto demuestra... Señales de guerra. Señales de guerra. Esto demuestra el respeto que se le tiene a Virginia Gamba en el mundo. Ahora, los geopoliticólogos distinguen la guerra en Malvinas según dónde comienza. Para la gilada, la guerra en Malvinas empieza después del incidente Davidoff del 23 de marzo. Para los que leen el informe Rattenbach, el almirante Anaya ordena el recupero el 15 de diciembre. Para Virginia Gamba y para los que estudian la Biblia inglesa es el informe Frank. El informe Frank es el informe oficial encomendado a Lord Frank. En ese informe, hecho para justificar Inglaterra, les va diciendo Lord Frank a partir de qué momento en 1977 ellos empiezan a estudiar el escenario de guerra y discuten oficialmente cuántos barcos, cuántos submarinos, cuántos aviones. Es decir, la prueba que tenemos nosotros
de que Inglaterra se prepara 6 años antes es el informe Frank, o sea, la voz oficial británica. Con todo el bagaje económico que significa las Malvinas, ¿no? O sea, hablamos de petróleo, hablamos de las algas, hablamos del krill, los nódulos polimetálicos, y todo el significado del turismo nuevo hacia la Antártida, que podría ser una gran palanca de afianzamiento de la economía argentina. Nosotros tenemos los estudios, por eso traje la bibliografía, porque me parece que sobre todo quien tiene responsabilidad docente, aunque esa responsabilidad docente sea privada o no formal, me parece que tenemos que dar bibliografía básica. Entonces, los que estudian el origen de la guerra de Malvinas a partir de 1976, cuando digo estudian tienen que presentar pruebas, no zarazas, pruebas. Son Rogelio García Lupo, Federico Bernal, que tiene una obra monumental, es un pibe joven, especialista en energía. Sí. Sí. Pero Federico Bernal tuvo la genialidad, esto fue hace 4 o 5 años, él convocó a todos los especialistas, civiles y militares, incluso Virginia Gamba, y dijo, resuélvanme ustedes las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuándo se armó esta cuestión? El otro, perdónenme, soy yo. Entonces, quien lo expresa con enorme claridad, yo diría, porque ha muerto hace poco, que merece un homenaje tremendo, es Roberto García Lupo. ¿Por qué? Porque Rogelio escribe esto en plena guerra. Es decir, en plena guerra, él escribe desde acá, pero publica en México y en otros lugares. Él desde acá dice, ocurrido que fue el golpe de Estado, Martínez de Oz, nuestro primer adelantado para armar la guerra es Martínez de Oz. Martínez de Oz va a Londres y tiene que resolver las macanas o los delitos de lesa majestad cometidos por Isabel. Entonces Isabel no pedía deuda externa, Martínez de Oz pide un nivel de préstamos enorme a la banca británica. Con esos préstamos la Junta Militar hace sus enormes compras de armas. Martínez de Oz es el adelantado. Rogelio García Lupo habla de diplomacia secreta, otros hablamos de grandes operadores de inteligencia. Luego el que se queda armando las cosas en Londres es el almirante Anaya. Ese es el armado de la guerra desde 1976 en adelante en la pata británica, con operadores argentinos de primer nivel. En Estados Unidos la pata la arman las relaciones carnales del general Galtieri con los Estados Unidos. Es decir, a Galtieri se lo prepara para esto 2 o 3 años antes. Es verdad que Galtieri había hecho muchos méritos porque se había hecho cargo de las tareas sucias en Centroamérica. Él también participó, perdón, en Bolivia, en 1980 hay un golpe de Estado dado por el general García Meza, que por cuenta y orden de los generales, de los militares argentinos. Les hago una pregunta y vamos a un corte musical. ¿Galtieri tuvo alguna participación en El Salvador, en Nicaragua? ¿Viajó personalmente? Pues yo hablé con gente de las Fuerzas Armadas y bueno, había gente de las Fuerzas Armadas que se los convocaba, profesionales de carrera, y un lugar, había una oficina en el Sheraton de Retiro, donde iban ahí y les hacían la propuesta económica y los términos para viajar a Nicaragua y adiestrar contras y pelear. Mi pregunta es, y esto lo sé por gente que me lo contó, que de la generación que peleó Malvinas un poco anterior. Mi pregunta es, Galtieri tuvo una participación en Nicaragua, en la guerra de El Salvador, en la guerra de Nicaragua, y dejamos la pregunta para después de un tema musical. Después del tema.